La tensión era evidente desde el momento en que la comitiva real, junto con autoridades del gobierno, llegó a Paiporta, uno de los municipios valencianos más afectados por el reciente temporal de lluvias conocido como Dana, que ha devastado varias comunidades en la región y otras zonas de España. Los reyes de España, Felipe VI y la reina, acompañados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se desplazaron a la localidad para evaluar de primera mano la magnitud de los daños y mostrar su apoyo a los damnificados. Sin embargo, la llegada de la comitiva no fue recibida como se esperaba. La indignación, acumulada tras días de desbordamientos, pérdidas materiales y un sentimiento de abandono, se transformó en una serie de abucheos e insultos. Al grito de que asesinos, y Sánchez, dimisión, decenas de vecinos de Paiporta arrojaron lodo, piedras, palos y cubos hacia los representantes. El despliegue de seguridad, compuesto por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, tuvo que improvisar un cordón para proteger a las autoridades, pero los gritos y lanzamientos de objetos continuaron. Los momentos de tensión llevaron incluso a una interrupción de la visita, pues las fuerzas de seguridad no pudieron desalojar a los reyes y otras figuras oficiales de forma inmediata debido a la furia de los habitantes. En medio del caos, Pedro Sánchez fue uno de los primeros en ser impactado por un objeto lanzado, tras lo cual abandonó rápidamente el lugar. Este gesto aumentó el descontento de los vecinos, quienes consideraban su presencia como un símbolo de la tardanza y la insuficiencia de la ayuda oficial, mientras que los reyes y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, intentaban seguir adelante con el recorrido. Recibieron también lanzamientos de barro y fuertes abucheos, intentaron permanecer en el lugar para escuchar y hablar con los afectados. Visiblemente conmovidos, los reyes avanzaban entre la multitud, tratando de calmar los ánimos. En un momento dado, el rey Felipe, a pesar de la insistencia de su equipo de seguridad, rechazó ser cubierto con paraguas o alejarse de los vecinos, optando por quedarse y escuchar las quejas y el dolor de los ciudadanos. A lo largo de la visita, el monarca expresó repetidamente su comprensión, recordando a los vecinos que tanto él como la reina estaban presentes para apoyarles en estos momentos difíciles. La reina, a su vez, se acercó a una joven llamada Malena, quien, con visible frustración, le expresó su indignación. «Esto es una vergüenza, Leticia. Queremos palas, no cámaras», reclamando más recursos para afrontar la enorme tarea de limpieza y recuperación de sus hogares. Notablemente afectada, no dudó en responder que entendía perfectamente su dolor, diciendo, «¿Cómo no van a sentirse así? ¿Cómo no van a estar cabreados?». Mientras tanto, en otra área de la misma localidad, Felipe VI continuó hablando con otros vecinos, quienes mostraban sentimientos encontrados. Aunque algunos culpaban abiertamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la falta de ayuda y organización en las labores de rescate, otros manifestaban que la visita de los reyes era un acto de solidaridad. Sin embargo, el dolor y la frustración seguían siendo dominantes, y algunos de los residentes incluso confundieron al rey con Sánchez, aumentando la confusión en medio del tumulto. Los reclamos de los habitantes de Paiporta reflejan una crítica generalizada a la gestión de la emergencia en varias localidades. A lo largo de la provincia de Valencia y en otras áreas afectadas por el temporal, el número de muertos se ha elevado a 214 personas, incluidas 210 en la Comunidad Valenciana, 3 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. La situación de emergencia ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, a emitir alertas rojas en la región de Almería, mientras continúan los avisos naranjas en diversas localidades, incluidas zonas del litoral norte de Valencia y el litoral sur. La amenaza de fuertes lluvias y nuevas inundaciones se cierne sobre estas áreas, complicando aún más las tareas de rescate y recuperación. En medio de este contexto, la Generalitat Valenciana ha impuesto restricciones de acceso a ciertas localidades especialmente afectadas, como Aldaya, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal y Beniparrell. Sin embargo, estas restricciones no han impedido que numerosos voluntarios de toda España desafíen las advertencias y se adentren en las zonas afectadas para ofrecer ayuda. Estos voluntarios, conscientes del peligro, se han sumado a los esfuerzos locales de limpieza y rescate, uniendo sus fuerzas con los vecinos para paliar la catástrofe en la medida de lo posible. La situación en Paiporta no es única. En Pedralba,
otro municipio valenciano devastado por la Dana, la comunidad encontró los cuerpos sin vida de 3 vecinos a quienes se había estado buscando desde el martes anterior. Sin embargo, la ayuda oficial en Pedralba, al igual que en otras áreas, ha sido limitada, y las autoridades locales han tenido que depender del apoyo de voluntarios y recursos enviados por comunidades de todo el país. El alcalde de Pedralba, Andoni León, expresó su agradecimiento a todos aquellos que, desinteresadamente, han acudido para ofrecer agua, alimentos y otros insumos vitales, destacando que el apoyo comunitario ha sido fundamental para subsistir. A medida que avanzan las labores de rescate, las fuerzas de seguridad han tenido que lidiar con nuevos desafíos, como los saqueos. La Policía Nacional ha informado de la detención de al menos 20 personas implicadas en actos de pillaje, y de la incautación de productos robados, como ropa deportiva, teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros bienes. Las autoridades también están empleando drones en ciertas áreas, como el centro comercial Bouner en Valencia, para vigilar zonas de difícil acceso y evitar nuevos incidentes de saqueo. Por otro lado, los cuerpos de rescate han intensificado su labor en localidades como Sedaví, donde alrededor de 50 efectivos, incluidos bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME, trabajan día y noche para vaciar un garaje inundado en el que podrían estar atrapadas varias personas. Aunque no se ha confirmado la presencia de víctimas en el lugar, las labores de drenaje continúan y se espera que a lo largo del día puedan acceder a la zona más profunda del aparcamiento. La tragedia que vive la Comunidad Valenciana y otras regiones de España por el impacto de la Dana ha resaltado tanto las limitaciones de las respuestas oficiales como el espíritu de solidaridad que caracteriza a las comunidades afectadas. Los Reyes, conmovidos por la magnitud de la catástrofe y los sentimientos de los ciudadanos, permanecieron en Paiporta a pesar de la presión para evacuar la zona, un gesto que algunos residentes interpretaron como un compromiso genuino de apoyo. Sin embargo, la frustración de los damnificados sigue latente, con muchas familias todavía buscando respuestas y recursos para poder reconstruir sus vidas. Esto se podía haber evitado, es una negligencia política en toda regla. Un medio español de meteorología advertía firmemente sobre esta catástrofe, pero el gobierno, con más recursos, no actuó con eficacia. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién les devolverá a los familiares de las víctimas la ilusión de seguir adelante?